Sin tiempo para reaccionar y con el terror de un vehículo Monster Truck que los embestía de frente, cientos de personas vivieron uno de los momentos más aterradores de sus vidas. Con impotencia, los asistentes que veían la terrorífica escena solo pudieron exclamar una frase y pedir la ayuda de Dios. ¡Ay, se toca ya gente! ¡Ay, no, Dios mío! Hay gente aplastada ahí, no, hay uno. Las personas que transitaban por la vía en las afueras del evento no lo podían creer. En el lugar de los hechos falleció la niña Helen Mariana Velarde Muñoz, de 10 años de edad y estudiante del Colegio Las Franciscanas. En el Hospital San José fallecieron cuando eran atendidas Luna Saray Toro Hurtado, estudiante del Colegio Las Belemitas, y la joven María Camila Fierro, también estudiante, oriunda de Popayán. Testigos narraron lo sucedido y cómo de milagro salvaron sus vidas. Angustioso, o sea, primero que todo la familia, mi reacción fue tirar a mi familia para un lado y cerrar los ojos, estar allí, porque el carro venía directamente. Pero como la muchacha trató de controlar el carro, entonces ya como que pudo girarlo un poquito, el carro como a unos 5 metros de nosotros, pasó y se llevó a toda la gente. En la pista, los asistentes vieron cómo el vehículo pudo haber tenido una falla mecánica. Claro, cuando el carro al momento de rebotar doble vez, porque él rebotó doble vez, ahí se vio cuando el carro se chocan, o sea, el carro o lo que estamos de frente vimos que el carro echó candela. Entonces, eso es intuición, yo creo, uno ya vio que el carro ya venía sin control y al momento, porque el carro ya apenas cayó, aceleró. Los 40 heridos, entre los que hay niños y jóvenes, fueron llevados a diferentes hospitales de Popayán, 20 de ellos al Hospital San José, 5 menores están en estado crítico. En este momento en el hospital están 16 pacientes, de los cuales son 5 pediátricos que se encuentran en estado crítico. Y de los 11 pacientes hay 4 que están en unidad de cuidados intensivos. Recordar que en el día de ayer fallecieron 2, una señora y una niña, que ya llegaron en un estado pues crítico. El alcalde de Popayán puso a disposición la red hospitalaria y junto a la policía anuncian el inicio de una investigación. He estado dando instrucciones para que se adelante una investigación rigurosa. La Fiscalía y las autoridades competentes serán las encargadas de establecer con claridad lo ocurrido. El evento contaba con todos los permisos los otorga la administración municipal, contaba con los permisos y las pólizas que se le piden para que pueda realizar este tipo de eventos. Varias preguntas como la seguridad del evento, la cercanía de los espectadores o la asistencia médica en un evento masivo aún quedan sin responder. That's the unreal moment a bakery delivery truck gets struck by a plane landing at Newark Airport. In slow-mo, you can see the wing and the wheels of the plane a split second before the crash. The bakery owner says the driver in the cab suffered cuts to his arms and forearms, but incredibly escaped serious injuries. The airline says none of the 200 passengers and 2 crew members on board were injured. The plane taxied to the gate normally. Here's the breakdown. In this freeze frame, you can see the impending moment of doom with the plane over the driver's shoulder as he travels down the New Jersey Turnpike. Moments later, the plane, traveling 160 miles per hour per a flight tracking website, clips a streetlight, and video shows its landing gear and underside then smashing the vehicle, violently shaking the truck, sending shards of glass flying. A witness captured video as the plane made its landing seconds after the incident. United says it's checking out the damage to its aircraft and the National Transportation Safety Board will investigate. 3 personas han muerto en este crucero que de momento no llegará a Canarias. Se trata de un virus poco frecuente, pero con impacto importante en la salud. Entre un 30 a un 40% de los afectados por Hantavirus desarrollan un cuadro clínico grave, incluso la muerte, es decir, que estamos hablando de un problema serio. El contagio está vinculado a la exposición o contacto en determinados entornos. Está claramente ligado a orina, heces o salivas de roedores. Ante un caso es fundamental actuar con rapidez. Dar aviso inmediato a las autoridades sanitarias correspondientes, tener aislado a los casos que se han identificado. Sin embargo, el riesgo de contagio es muy bajo. La transmisión entre personas es complicadísima, es dificilísima,
Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un problema vinculado a Hantavirus en un medio como el nuestro, en Canarias, es prácticamente nula. El buque permanece fondeado en las inmediaciones de Cabo Verde mientras se intenta contener el brote. The Devil Wears Prada 2 reunites the 2006 original's core four, all of whom have been busy since then. People think that success just happens to you. It doesn't. Meryl Streep's Oscar nomination for the first Prada was her 14th. Since then, she's racked up 7 more, winning for The Iron Lady, her 3rd Oscar victory. Mamma mia, here I go again. She sang the hits in Mamma Mia, sang uniquely as Florence Foster Jenkins, and received praise for The Post, including her record 21st Oscar nomination. I'm Shiva the Destroyer, and your harbinger of doom for this evening. Anne Hathaway earned her first Oscar nod for Rachel Getting Married and sang her way to Oscar Gold in Les Miserables. I dreamed that love would never die. Other Hathaway films have included The Dark Knight Rises, Ocean's 8, and The Idea of You. She's in theaters this month with Mother Mary as well as Prada 2. They're all my duties, and I do take them very seriously. I know you do. Emily Blunt followed up her breakout Prada role with more acclaimed work, including The Young Victoria, demonstrated action chops in Edge of Tomorrow and A Quiet Place. If you could see, you're not the man who started. Showed off her own singing in Into the Woods, as did Streep, and in Mary Poppins Returns, and received her first Oscar nomination for Oppenheimer. What is it that you really like to do? Eat. Stanley Tucci reunited with Streep for Julie and Julia and earned an Oscar nomination for The Lovely Bones. You definitely smell better than I do. Well, I've lived here longer. That makes sense. He's also played an outrageous MC in The Hunger Games, a determined lawyer in Spotlight, and a sharp-tongued cardinal in Conclave. It's not a war. It is a war, and you have to commit to a side.